Situado en las profundidades de los remotos bosques del desierto carelio, en el lado oriental de la frontera finlandesa soviética, encontramos una formación rocosa conocida como Monte Botovara. Pero había algo extraño en esta montaña de la Victoria, como se traduce aproximadamente el nombre, la montaña más alta de la región. Su silueta se recorta marcadamente contra el cielo crepuscular, envuelta en una niebla inquietante. Una niebla que se enrosca como dedos espectrales alrededor de lo que parecen ser formaciones de piedra antiguas. Grandes rocas increíblemente pesadas, claramente moldeadas por el hombre y cuidadosamente equilibradas encima de piedras más pequeñas hace miles de años. Docenas de estas formaciones yacen ahora desgastadas y picadas por la edad, esparcidas por las laderas de la montaña en curiosas formaciones que, quizás como las pirámides antiguas, desafían toda explicación. Aún más intrigantes, entre estos silenciosos centinelas de piedra se encuentran los árboles torcidos, retorcidos y nudosos como si hubieran sido contorsionados por fuerzas invisibles. Los antiguos pinos de la zona, de unos 122 años de edad, miden apenas 2 metros de altura, lo cual se considera anormalmente bajo para su edad. Muchos de los lagos que salpican el área circundante son también bastante desconcertantes. Los lugareños se refieren a ellos como lagos muertos, porque no hay nada vivo en ellos, ni peces ni otros organismos. ¿Qué es lo que hace que esta montaña sea tan inusual? Entre el pueblo Sami, los nativos indígenas, el monte Botovara se susurra que es un portal, una puerta de entrada a otros reinos, un umbral entre mundos donde el tejido de la realidad es más delgado. Los ritos sagrados todavía son observados por aquellos que recuerdan las viejas costumbres, rindiendo homenaje a los espíritus que se creen que habitan en la montaña. Muchos visitantes reportan una profunda sensación de aislamiento y quietud cuando exploran el monte Botovara. Algunos dicen que pueden sentir un cambio palpable en el aire, un frío que se filtra hasta los huesos, y una sensación de ser observados por ojos invisibles. Y en el profundo invierno de 1939, cuando el Ejército Rojo lanzó una ofensiva a gran escala a través de la frontera Carelia hacia Finlandia, en lo que se conocería como la Guerra de Invierno, estos hombres rusos parecen haber descubierto una verdad aterradora sobre estas creencias ancestrales. Quizás esta sea simplemente la historia de una montaña ordinaria donde una manada inusualmente feroz de animales salvajes de alguna manera masacró a toda una compañía de soldados rusos fuertemente armados. O quizás, en la naturaleza de todas las cosas inexplicables, sea algo más. Esta es la historia de Botovara, el monte de la muerte. La niebla que se extiende ante ti te ofrece una opción: atravesarla o escapar. Más allá de ella hay historias que desafían toda explicación y van en contra de lo que sabemos que es real. Es un vacío tanto de realidad como de imposibilidad, tanto de hechos como de superstición. Solo tú puedes discernir qué creer mientras pasas a través de lo que llamamos la niebla de la guerra. Imagínate escalando una montaña para ganar una ventaja táctica, solo para descubrir que la montaña está maldita. Y aunque quizás nunca nos encontremos en la posición de estos desafortunados soldados, lamentablemente todavía hay males invisibles acechando en las sombras, tratando de encontrarnos. El 1 de septiembre de 1939, el mundo se sumergió de nuevo en un conflicto global con las tensiones en Europa alcanzando una vez más un punto de ebullición. Las fuerzas de la Alemania nazi cruzaron hacia Polonia provocando que las potencias aliadas de Gran Bretaña y Francia declararan la guerra a su viejo enemigo. La Unión Soviética, en ese momento aliada con Alemania gracias al pacto Molotov-Ribbentrop, también participó en la conquista atacando a los ya abrumados polacos desde su frontera oriental. Como parte de este acuerdo, los dos regímenes evitarían hostilidades y dividirían el botín conquistado entre ellos. Sin embargo, los soviéticos desconfiaban justificadamente de sus altivos aliados alemanes,
Si Hitler dirigiera su ejército contra la Unión Soviética, Stalin buscaba reforzar el área vulnerable de Leningrado contra un empuje desde territorio ocupado por Alemania. El istmo Karelio, entonces parte de la escasamente poblada nación de Finlandia, fue visto como el lugar ideal para hacer tal empuje. Los finlandeses, largo tiempo temerosos de cualquier tipo de expansionismo soviético, rechazaron todos los intentos rusos de negociar la transferencia de territorio. El 1 de noviembre de 1939, la guerra de invierno comenzaría así con un bombardeo de la capital finlandesa, Helsinki. El país de Finlandia en ese momento era una tierra escasamente poblada de apenas 4 millones de personas, caracterizada por sus hermosos bosques templados, lagos, ríos, pantanos, asentamientos remotos e inviernos duros. Finlandia y sus tropas ligeramente armadas se encontraban enfrentándose al poder del Ejército Rojo. Los soviéticos atacaron a través del istmo Karelio con 14 divisiones totalizando aproximadamente 450.000 hombres, incluidos miles de tanques, piezas de artillería y aeronaves. Los finlandeses, por otro lado, aunque movilizaron una gran fuerza de reservistas, no podían esperar igualar los números de la armadura y fuerzas aéreas soviéticas. Para cualquier general soviético comparando los números de las fuerzas opuestas, una victoria rápida y sin esfuerzo parecía virtualmente garantizada. Sin embargo, cualquier estudiante de historia te dirá que la ibris no es extraña al campo de batalla. Casi de inmediato las fuerzas soviéticas avanzando se vieron asediadas por problemas logísticos, presentados tanto por el duro invierno como por el paisaje finlandés único. Entre sus pueblos remotos y pocas ciudades pequeñas, Finlandia está dominada en gran parte por bosques densos, siendo el único camino a través de ellos a menudo una o dos carreteras serpenteantes, ahora enterradas bajo metros de nieve. Aunque en gran medida superados en armamento, los troperos finlandeses eran increíblemente ingeniosos y usaron su familiaridad con el terreno para combatir efectivamente a las formaciones soviéticas densamente empaquetadas. Perfectamente camuflados dentro de los bosques espolvoreados de nieve y armados con una familiaridad en puntería, supervivencia al aire libre y esquí desarrollada desde los primeros días de la infancia, las tropas finlandesas convirtieron estos senderos estrechos en zonas de quillar. El soldado soviético promedio, por otro lado, generalmente estaba mal preparado para la naturaleza de la guerra de invierno. Además de estar mal entrenados, equipados y dirigidos por oficiales incompetentes, muchos de los soldados del Ejército Rojo ni siquiera recibieron un abrigo de invierno apropiado. En un ambiente que regularmente veía las temperaturas caer tan bajo como -43 grados Celsius, muchos de estos hombres serían reclamados por la escarcha antes que por las balas finlandesas. A pesar de la ferocidad de la resistencia finlandesa, los soviéticos, a través de números abrumadores y pura tenacidad, gradualmente avanzaron en la región Karelia. Con su lento y tedioso avance en territorio finlandés, los soviéticos entraron en contacto no solo con los civiles finlandeses que aún no habían evacuado, sino con los pueblos sami bien arraigados en Karelia. Mucho antes que los estados modernos de Europa, los pueblos sami son indígenas de los países escandinavos y nórdicos. Sus poblaciones nómadas se extienden entre Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia. La región Karelia en particular alberga una plétora de evidencia arqueológica que rastrea la presencia de antiguos pueblos sami desde 8000 años atrás. En muy desacuerdo con sus contrapartes finlandeses cristianos y la llegada no deseada de sus vecinos comunistas, los sami se mantuvieron firmes en sus creencias ancestrales. Si bien uno podría etiquetar su perspectiva religiosa como algo parecido al paganismo, una descripción más apropiada de la fe sami sería la de animismo, una subforma de chamanismo. Los sami veían que todos los elementos físicos de la tierra, desde sus animales, rocas y plantas, poseen una fuerza vital propia, un alma divina digna de reverencia y respeto. Los pueblos sami vivían mano a mano con el mundo natural que les rodeaba, creyendo de todo corazón que si respetaban la tierra y sus muchas entidades, a su vez serían recompensados con la generosidad de la naturaleza. Sin embargo,
como era y así la realidad trágica de tantos pueblos indígenas, los Sami, su forma de vida y creencias, fueron desdeñadas en ambos lados de la línea de batalla. Durante casi 2 meses, las fuerzas soviéticas, aunque haciendo ganancias incrementales, habían soportado un estancamiento humillante a manos de una defensa finlandesa robusta y numéricamente inferior. Ahora, a finales de diciembre de 1939 y marginalmente mejor preparados para la situación táctica y ambiental, el Ejército Rojo buscaba lanzar ofensivas frescas en la región Karelia al oeste del río Kiala. Para obtener ojos en las líneas finlandesas en el área, los soviéticos buscaron asegurar una posición elevada desde la cual pudieran reconocer las defensas enemigas. Con una elevación de 417 metros, dándole una vista dominante del área circundante, la montaña de Botovara parecía el candidato ideal para un puesto de observación. Sin embargo, al hablar con la gente sami local, mucho mejor familiarizada con el territorio que sus ocupantes, los rusos se encontraron con miradas preocupadas y una serie de advertencias ominosas. Botovara, dijeron, era un lugar malvado. En marcado contraste con el paisaje circundante cubierto en una extensión exuberante de bosque templado, la vida parecía tener una extraña aversión a Botovara. La cima de la montaña alberga un ecosistema desolado, uno que incluso los humildes insectos parecen evitar. Árboles feos y mutilados se abren camino a través de la tierra, sus ramas retorcidas y nudosas por la mano de una influencia desconocida. Los estanques dispersos y pequeños lagos cerca de la montaña están igualmente desprovistos de cualquier vida, fallando en albergar cualquier cosa desde renacuajos hasta algas marinas. La característica más interesante, o quizás más inquietante de Botovara, sin embargo, viene en la forma de muchas formaciones rocosas intrincadamente cortadas y perfectamente equilibradas, conocidas por los Sami como seitas. Con su fe en gran medida anclada alrededor de adorar al mundo natural, los Sami creían que tales formaciones rocosas prominentes servían como viviendas para entidades poderosas. Con la montaña albergando numerosas seitas y, al menos en un punto, encontrándose en el punto de intersección de migraciones de renos y peces, se cree que Botovara fue una vez un lugar muy sagrado, un terreno santo donde los pueblos Sami, en preparación para las temporadas de caza y pesca, apelarían a los dioses tanto en oración como en sacrificio ritual. Si estaban satisfechos, los dioses otorgarían buena fortuna a los cazadores. Los espíritus que habitaban en Botovara, dijeron los Sami, no veían con buenos ojos a los forasteros. Si los soviéticos no planeaban respetar la misma tierra que iban a ascender, las tropas finlandesas serían lo menor de sus problemas. No es sorprendente que los oficiales soviéticos prestaran poca atención al folclore de lo que interpretaron como una forma de vida arcaica y atrasada. Con órdenes de establecer un puesto de observación desde el cual pudieran observar las líneas finlandesas, una compañía de 100 hombres del octavo ejército soviético partió por delante de su fuerza principal. Con la elevación de la montaña dándole una vista dominante del área, al menos un oficial soviético tácticamente competente debía haber tenido este pensamiento persistente. Dada su proximidad cercana, ¿por qué los finlandeses estaban de acuerdo con dejarles asegurar el punto de ventaja más alto del área, completamente sin oposición? Independientemente de si su decisión fue táctica o de otro tipo, los finlandeses se atrincheraron cerca y observaron mientras las tropas soviéticas se dirigían perezosamente hacia la cima de la posición elevada que se alzaba sobre ellos. Con muchos hombres Sami y descendientes habiendo sido voluntarios o conscriptos en las filas del ejército finlandés, la importancia y folclore de la montaña ante ellos no pasó desapercibido. Mientras entregaban voluntariamente la posición elevada a sus oponentes, los finlandeses, quizás por primera vez en la historia de la guerra, estaban contentos de estar mirando hacia arriba a su enemigo. Y una noche fría, cuando el bajo sol de invierno se hundió bajo el horizonte, sus sentimientos pronto fueron validados. A pesar de que el liderazgo finlandés ordenó a sus tropas mantenerse en posición en la base de la montaña, sus líneas fueron despertadas por lo que sonaba como una confrontación brutal desarrollándose en la cima de Botovara. Cortando a través de la quietud inquietante de la noche, disparos, explosiones y gritos de pánico resonaron desde la cima de la montaña. Sonaba como si el caos hubiera estallado dentro de la posición soviética. El rocío desenfrenado de armas y el lanzamiento de granadas no estaba destinado a los finlandeses, sino a una amenaza que de alguna forma estaba dentro y entre las tropas soviéticas. Durante 2 noches consecutivas los finlandeses escucharon mientras los soviéticos luchaban contra un enemigo desconocido.
sus gritos y disparos disminuyendo minosamente con cada hora que pasaba. Finalmente, en algún momento de esa segunda noche, la montaña quedó en silencio. Con el desapareciendo amenazantemente en el horizonte, los finlandeses, perplejos por el comportamiento indisciplinado de su enemigo, decidieron que era hora de echar un vistazo a la posición soviética. Partiendo a través de la tierra de nadie, un pequeño grupo de reconocimiento finlandés avanzó hacia las laderas amenazantes de la montaña, comenzando su cauteloso ascenso hacia su pico. Mientras los exploradores lenta pero constantemente subían por la faz de la montaña, una completa falta de seguridad o cualquier signo de actividad enemiga en general puso los nervios de los hombres en tensión. ¿Dónde estaban los puestos de observación o francotiradores soviéticos? Las señales reveladoras de equipo pesado, balas abriendo camino en el suelo y oficiales ladrando órdenes. Seguramente ahora, estando tan cerca del pico, atraerían algo de atención no deseada o al menos escucharían al enemigo desprevenido realizando sus actividades. Pero según sus entradas de diario, ese no era el caso. Salvo por el viento aullando a través de los árboles muertos y las piedras amenazantes, Botovara era inquietantemente silencioso. Agarrando sus armas fuertemente, los exploradores se prepararon para los pasos finales que los llevarían a la cima de la meseta de la montaña. Lo que descubrieron solo profundizaría el misterio de la manera más horrible y nauseabunda. Las tropas finlandesas habían localizado a su enemigo, o lo que quedaba de ellos de todos modos. Los 100 hombres habían sido masacrados por toda la extensión de la cima de la montaña. La escena salpicada de sangre pintaba una imagen horrible de miedo y desesperación en sus últimos momentos. Algunos de los soviéticos parecían como si hubieran intentado huir antes de ser abatidos. Otros, más perturbadoramente, todavía agarraban firmemente las armas de fuego con las que se habían quitado la vida. Por horrible que suene, parecía como si ellos fueran los afortunados. La mayoría de los soviéticos encontraron su final no por disparos o explosivos, sino por lo que los finlandeses solo podían suponer que eran las garras y colmillos de un depredador voraz. Pocos de los cuerpos soviéticos estaban completamente intactos, con extremidades cercenadas y varios órganos internos esparcidos descuidadamente entre los árboles mutilados y piedras sagradas brillando bajo el sol matutino. Incontables casquillos de latón significaron además la desesperación de la defensa soviética. A pesar de su resistencia pánica a lo que sea que los atacó, los exploradores no encontraron indicación de bajas finlandesas o la presencia de tropas amigas en ninguna parte de la montaña. Alguien, o quizás algo, había con sed de sangre animalística despedazado a una compañía entera de hombres armados en la cima del monte Botovara. El destino horrible. El horrible destino de la compañía de reconocimiento en la cima del monte Botovara quedó en segundo plano ante las renovadas ofensivas soviéticas en el área durante la segunda mitad de diciembre, mientras que el ejército y las fuerzas aéreas finlandesas continuarían luchando contra el ejército rojo con gran tenacidad. Las ventajas numéricas y materiales mantenidas por los soviéticos gradualmente desgastarían su robusta defensa. 3 meses después, en marzo de 1940, Finlandia finalmente cedería a las demandas soviéticas, entregando gran parte de la región Karelia al siguiente soviético. En junio de 1941, Hitler traicionaría el pacto de no agresión aún vigente entre los nazis y soviéticos, cuando la Operación Barbarroja condujo los ejércitos alemanes profundos en la madre patria rusa. Finlandia, ahora recibiendo ayuda militar directa de Alemania, lanzó su guerra de continuación contra los soviéticos mientras reclamaba gran parte de su tierra natal de su enemigo. Los avances soviéticos en 1944 verían a los finlandeses nuevamente empujados de vuelta a sus fronteras de 1940. Ahora con Karelia firmemente en manos soviéticas, una paz incómoda se acentuaba sobre la vasta región remota. Para los pueblos sami, Botovara siempre será un lugar sagrado y santo digno del máximo respeto. Pero para los rusos que ahora ocupaban la región y estaban conscientes de la historia de la montaña, se acuñó un nuevo apodo, Montaña de la Muerte. Como está ahora, Botovara es vista como una especie de joya oculta para los senderistas rusos, exploradores y entusiastas paranormales. Dada su localización remota, el acceso a la montaña es bastante difícil. Sin embargo, si uno persevera en su travesía, será tratado con los muchos sitios extraños y notables de la geografía única de Botovara. Poco o nada resta para atestiguar la historia de guerra de Botovara y sus mitos asociados. Sin embargo, eso ciertamente no ha detenido el flujo de reportes detallando los diversos fenómenos de la montaña, paranormales o de otra índole. Algunos incluso van tan lejos a afirmar que Botovara misma es un portal entre dimensiones. Entonces, ¿en dónde nos deja esto con este misterio particular?
¿Realmente una fuerza sobrenatural residente en la cima de la montaña masacró a una compañía entera de tropas rusas? O si tal evento ocurrió, ¿podría un culpable mucho más terrenal, aunque igualmente aterrador, ser responsable? De ambos lados de la guerra de invierno, grandes manadas de lobos eurasiáticos eran una preocupación siempre presente. En el mejor de los casos, los animales eran una mera molestia, constantemente atraídos por los olores de carne cocinada o raciones que emanaban de las líneas de batalla. Sin embargo, aquellos familiarizados con los reportes de ataques de lobos durante las frígidas campañas de invierno de las guerras europeas estarán bien conscientes de lo peligrosos que pueden ser estos animales cuando su hambre desesperada los encuentra conformándose con un nuevo tipo de presa. Con las líneas de batalla a menudo intersectando con las rutas de migración regional de renos, es posible que, con su presa usual siendo ahuyentada por la guerra que se aproximaba, los lobos ahora rondaban por sus terrenos de caza usuales con estómagos vacíos, decidieron conformarse con carne humana. A menudo trabajando y cazando en manadas de hasta 24, un grupo determinado de lobos hambrientos ciertamente podrían infligir bajas a un grupo desprevenido e inexperto de conscriptos soviéticos. Pero una compañía bien armada de más de 100 hombres, dado el grado horrible de daño encontrado en los cuerpos de las tropas soviéticas, también se ha sugerido que la compañía se cruzó con un tipo más grande de predador. El oso pardo es una vista común a través de Eurasia y América del Norte. Aunque no son conocidos por ser territoriales, los osos pardos pueden sentirse inclinados a actuar de manera más agresiva si están compitiendo por una fuente de alimento. Igualmente, su temperamento hacia los humanos es a menudo impredecible. Aunque tales animales usualmente harán todo lo posible por evitar el contacto humano, si se encuentran atrapados por sorpresa o de otra manera amenazados, los osos pardos son conocidos por atacar con intención viciosa. Si una madre osa estuviera actuando en defensa de sus crías jóvenes, hay posiblemente pocas o ninguna fuerza en Karelia que sería capaz de detener su alboroto. Sin embargo, ya sea un oso enojado o una manada voraz de lobos, seguramente habría un exceso abrumador de evidencia detallando tal ataque. Huellas, heces, cuerpos muertos de los animales atacantes u otras indicaciones casi ciertamente estarían esparcidas por toda la escena horrible. Inquietantemente, se reportó que este no era el caso. Los hombres finlandeses que ascendieron Botovara, cada uno con una experiencia de toda la vida de caza y rastreo, no pudieron encontrar una sola pieza de evidencia detallando la participación de cualquier animal conocido. El misterio de la montaña de la muerte es un cuento poco explorado en el reino de las rarezas de tiempo de guerra. Después de todo, cuando un evento se desarrolla en la sombra del conflicto más grande y terrible de la humanidad, es fácil que las cosas se barran bajo la alfombra. Aunque ciertamente no era raro que compañías enteras de hombres fueran eliminadas o desaparecieran durante los días oscuros y frígidos de la guerra de invierno, el incidente de Botovara ciertamente se presta bien a la teoría y especulación, tanto fundamentada como extravagante. Entonces, ¿qué mató a esos hombres en la cima de la meseta desolada de la montaña? ¿Una manada hambrienta de lobos dispuesta a conformarse con carne humana? ¿Un oso protegiendo a sus crías? ¿O quizás algo tan racional como tropas finlandesas renegadas tomando el asunto en sus propias manos? Ninguna de estas realmente parece encajar con la escena descrita. Algo que atacó a los hombres durante un periodo de 2 días. Algo tan horrible que llevaría a los hombres a disparar salvajemente mientras gritaban y a tomar temerosos sus propias vidas mientras veían a sus camaradas siendo despedazados. Si nos permitimos considerarlo, quizás fue la misma cosa de la que los pueblos sami advirtieron a los soviéticos justo antes de partir en su fatídica caminata a Montaña Eriva. Quizás la presencia de tantos hombres extranjeros a los terrenales sagrados de la montaña ofendió a algo mucho más aterrador que incluso los lobos o osos. O podríamos concluir una posible combinación de fuerzas espirituales y naturales. En el reino del folclore nativo, e incluso en las escrituras cristianas y en el alcance de las creencias ancestrales de los sami, la posesión de animales por espíritus no es en absoluto inaudita. Las leyendas sami consisten en muchas entidades extrañas que son interesantemente consistentes con otros nativos ancestrales de otros continentes, cosas como gigantes, y había otro ser no natural del que hablan, algo que llaman stalo, un ser que posee la habilidad, dicen, de cambiar su apariencia,
de tomar la forma de humano o animal, algo que otras culturas nativas podrían traducir como skinwalker. El misterio de lo que realmente sucedió en la cima del monte Botovara permanece sin resolver, perdido en las nieblas del tiempo y la guerra, dejándonos solo con las advertencias susurradas de los ancianos Sami y los testimonios escalofriantes de aquellos pocos que se atrevieron a ascender la montaña maldita.